Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Javier Rodríguez y el día de hoy les expondremos sobre el tema las perspectivas etimológicas, la crítica kantiana, la epistemología de Vico, génesis y fundamento del sujeto trascendental. Los miembros del grupo son Dana Hidalgo, mi persona Javier Rodríguez, Alexis Lalangui, Carol Cuenca, Brian Bravo, Erika Abad y José Paqui. Immanuel Kant. Fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, es uno de los últimos pensadores de la modernidad, anterior a la filosofía contemporánea, cuyo origen suele situarse en 1831 tras la muerte de Hegel. Kant distingue tres preguntas filosóficas a las que dedica sus obras capitales. ¿Qué puedo conocer? En la crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía, en la que investiga la estructura misma de la razón. ¿Qué debo hacer? Con la crítica de la razón práctica, centrada en la ética, y la metafísica de las costumbres, como una parte acerca de la doctrina de la virtud y la otra centrada en la doctrina del derecho. ¿Y qué puedo esperar? En la crítica del juicio, donde investiga acerca de la estética y la teología. Estas tres preguntas pueden resumirse en una. ¿Qué es el hombre? Asimismo, Kant propuso que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los límites del conocimiento. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la epistemología, la moral, la religión, la política y la historia, habiendo logrado inclusive una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Tuvo una perspectiva epistemológica que afirma que la realidad está dentro del sujeto y no fuera del observador. Kant también creía que el conocimiento se basa en la experiencia del sujeto. Kant menciona que la ética se basa en la imposición autónoma de leyes morales por parte de los sujetos racionales. Estas leyes morales se basan en lo que Kant llamó imperativo categórico. Opinaba que el conocimiento es el pensamiento verdadero de una síntesis de representaciones unificadas en un objeto. Para Kant existen tres modos de conocimiento: la sensibilidad, el entendimiento discursivo y la razón. Kant también creía que el racionalismo y el empirismo son perspectivas que necesitan equilibrarse. El racionalismo es la perspectiva que cree que se puede descubrir verdades sobre la naturaleza del mundo solo con la razón. Sin embargo, sin evidencia de los sentidos, la razón puede volar en ideas que no tienen ninguna base en la realidad. Perspectiva etimológica. La palabra crítica en el contexto de la filosofía kantiana no se refiere a la crítica en el sentido negativo o de desaprobación. En cambio, proviene del término griego krienin, que significa juzgar o discernir. Así, la crítica explica un examen cuidadoso y un análisis reflexivo. Enfoque principal. El objetivo central de la crítica kantiana es abordar la cuestión fundamental de cómo es posible el conocimiento humano. Kant busca reconciliar las ideas empirísticas y racionalistas que habían dominado la filosofía previa. Giambattista Vico. Giambattista Vico fue un filósofo, historiador y jurista italiano, considerado uno de los principales pensadores del periodo iluminista. Su obra más importante, La Ciencia Nueva, sentó las bases de la filosofía de la historia y de las ciencias sociales. La obra de Vico se caracteriza por su originalidad y por su enfoque humanista. Vico rechazó el racionalismo cartesiano, propuso una nueva visión de la historia como un proceso natural y cíclico. Según Vico, la historia humana se divide en tres edades: la edad divina, la edad heroica y la edad civil. Vico también fue precursor de la semiótica y de las ciencias sociales. Vico desarrolló un análisis de los signos y de su papel en la sociedad. Fue uno de los primeros pensadores en estudiar la psicología de las masas y la sociedad en la religión. Algunas de las principales contribuciones de Vico en la filosofía y en las ciencias sociales fueron su concepto de la historia como un proceso natural y cíclico, sus análisis de los signos y de su papel en la sociedad, su estudio de la psicología de las masas y la sociología de la religión. Vico no solo fue un pensador original y visionario que dejó una huella profunda en el pensamiento occidental,
sino que sigue siendo relevante hoy en día, ya que proporciona una nueva perspectiva sobre la historia y de la sociedad. Los puntos claves de la epistemología de Vico. Esta se basa en tres principios fundamentales. El primero, que es el principio de inmanencia, que es el conocimiento humano que está limitado a lo que puede ser experimentado por la propia mente humana. El segundo, que es el principio de historicidad, que es donde el conocimiento humano está condicionado por el contexto histórico y cultural en el que se produce. Y el tercero, el principio de creatividad, que es el conocimiento humano, que es un proceso creativo que implica la construcción activa de nuevas ideas y conceptos. La epistemología de Vico es una teoría del conocimiento que se basa en la idea de que el conocimiento humano es creado por la propia mente humana. Vico argumenta que el conocimiento no es algo que se recibe pasivamente del mundo exterior, sino que es algo que se construye activamente a través de la experiencia y la reflexión. La epistemología de Vico ha tenido una profunda influencia en el pensamiento filosófico posterior y ha sido utilizada por filósofos como Kant, Hegel y ha sido para desarrollar sus propias teorías del conocimiento. Bien, la perspectiva etimológica de Vico se basa en que explora a través de su nombre la elección de palabras en el título de su obra y los términos clave asociados con sus conceptos filosóficos, revelando posibles conexiones simbólicas con sus ideas sobre la historia y la sociedad, teniendo conceptos como verum factum, para expresar la idea de la verdadero verum, es decir, equivalente a lo hecho factum. Esta noción sugiere que la verdad está intrínseca ligada a la acción humana y a la creación de la realidad, en lugar de ser algo objetivo y externo. Corso e ricorso implica el ciclo repetitivo en la historia de la humanidad. Eduardo III, para referirse a la edad moderna, su elección puede estar relacionada con el contexto histórico y cultural de la época. Génesis y fundamento del sujeto trascendental. Contexto histórico. El siglo XVIII fue testigo de la Ilustración, un movimiento intelectual que abogaba por el uso de la razón y la crítica en todas las áreas del conocimiento. Filósofos ilustrados como Voltaire, Rousseau y Diderot promovieron la idea de la emancipación intelectual y la confianza en la capacidad humana para comprender y mejorar el mundo a través de la razón. Según Kant, con la Ilustración la humanidad ya ha llegado a su mayoría de edad y por lo tanto está capacitada para dirigir su propio destino. Esto significa que ya no necesita sistemas políticos autoritarios o paternalistas, sino que la libertad de ser el fundamento de todo pensamiento político. La mediación entre forma y contenido que pone en juego la filosofía kantiana permite comprender el material de los sentidos con el que actúa el entendimiento, al igual que el mecanismo de la síntesis, como anclados necesariamente en la facticidad, pues ni la objetividad es fundamentada de forma ontológica, ni la subjetividad se concibe como absoluta, sino como la condición de posibilidad de la experiencia. Se trata, en última instancia, de mantener el momento objetivo del pensamiento sin reducirlo al sujeto. Kant plantea la necesidad de cambiar la forma de entender el pensamiento filosófico, y en especial en el terreno de la teoría del conocimiento. Lo más importante hasta ese momento era el objeto, pero para Kant el centro no es el objeto, sino el sujeto, y más concretamente la forma que tiene el sujeto de conocer al objeto. Si bien es cierto que la interpretación del interés objetivo de la crítica de la razón pura constituye un instrumento crítico frente al idealismo, también es necesario tener en cuenta las reservas que mantiene al respecto en dialéctica negativa. Así el sujeto, conciencia o yo empírico, es en Kant una denominación, podríamos decir, de una identidad real que se compone primero con las cosas, a cuya acción-reacción en las impresiones y que luego continúa, al menos funcionalmente, con la trascendental. Perspectiva etimológica de la génesis y fundamento del sujeto trascendental. Dentro de la etimología de la palabra génesis encontramos que esta proviene del griego antiguo, génesis, que a su vez significa origen, nacimiento o creación. En lo que sería el contexto filosófico, la génesis se refiere al proceso de origen
o creación y puede aplicarse a diversos campos como la filosofía de la historia, la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la ciencia. En el segundo término del sujeto trascendental, en primer lugar, la palabra sujeto, que proviene del latín subjectus, que significa aquello que está debajo o aquello que está sometido, trascendental. Proviene del latín trascendentes, que significa más allá o que trasciende. En el contexto filosófico, el término sujeto trascendental se asocia principalmente con la filosofía de Immanuel Kant. En la obra de Kant, el sujeto trascendental se refiere al sujeto que hace posible la experiencia y la organización del conocimiento. Este sujeto no se limita a la experiencia empírica, sino que trasciende las experiencias individuales y proporciona las condiciones necesarias para la posibilidad del conocimiento. En conclusión, y en términos generales, la génesis se refiere al proceso de origen o creación, mientras que el sujeto trascendental se refiere a la entidad que va más allá de las experiencias empíricas y que posibilita la comprensión y organización del conocimiento. Muchas gracias por su atención y espero que el siguiente documento haya sido de su agrado.